Estamos estudiando sistemáticamente el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Es un estudio, no es un sermón, por tanto podemos participar, podemos preguntar, podemos interrumpir, podemos aportar, ¿ok? Para eso estamos aquí, para meditar juntos la palabra del Señor. Nos quedamos en el capítulo 4, versículo 17. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y es donde vamos a continuar en esta semana. Dice el versículo 17 de 2 de Corintios 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y sobre esto estuvimos hablando, ¿verdad? Citamos Romanos 8:18, donde se decía que tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Qué cosa más hermosa, qué frase más esperanzadora, ¿verdad? Alientadora. Saber que, bueno, lo que sufrimos aquí es temporal. Nuestros dolores tienen fecha de caducidad. Nuestro desgaste también, bendito sea el Señor. Pablo ve algo que yo veo aquí en la frase de Pablo, en este versículo 18, es que la gloria de la que él habla es una gloria que va experimentando aumento, un cada vez más excelente peso de gloria, cada vez más. Es como lo que dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 4, y fíjense qué frase también más hermosa, ¿no? Proverbios 4, versículo 18. Ahí está el autor de Proverbios haciendo comparaciones, ¿verdad? Entre los malos y los buenos, y ahí en el 17 dice, porque hablando de los malos, dice, porque comen pan de maldad, beben vino de robo, dice, versículo 18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito sea el Señor. Así es también ese peso, ese excelente peso de gloria del que habla Pablo en 2 de Corintios, ¿no? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos entonces, y esto es una pregunta que quiero hacerles, debemos entonces esperar al futuro para disfrutar de la gloria eterna, o de alguna manera se puede comenzar ya a disfrutar aquí. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Seguro? Pero no es futura. No es futura, no la recibiremos después. Bueno, va aumentando de día en día, dice aquí, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, en el futuro la tendremos completa, pero ya de alguna manera podemos comenzar a experimentarla aquí también, ¿no? La nueva... Salmo 27:13. Vamos a leerlo. Salmo 27:13. ¿Lo tienen? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Por eso sigue diciendo, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Aleluya. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Esta esperanza gloriosa nos anima y nos sostiene en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones temporales, que son muchas, pero son temporales. Y eso significa
que un día acabarán por siempre y disfrutaremos de esa gloria eterna que Dios está preparando para nosotros en el cielo. Bendito sea el Señor. En la nueva versión, la nueva traducción viviente de la Biblia dice, de este versículo de 2 Corintios 4:17, lo traduce de la siguiente manera. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Es una nueva versión que explica el texto. Yo diría que más que una traducción, es una paráfrasis. Es una forma de explicar de otra manera la Escritura, ¿no? Pero ahí se puede ver también que esa gloria no tiene tanto que ver con el futuro, que sí, sino que ya en el presente se produce en nuestras vidas si esperamos, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, esperamos confiados en el Señor, ¿verdad? En la traducción en lenguaje actual de este mismo versículo dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Aquí parece que habla de futuro. Dios nos llenará. Sin embargo, este verbo, el verbo que aparece en esta palabra, produce, en el versículo 17, es katergazomai, que en griego lo que significa, algunas veces es traducido como pasado, otras veces como presente y otras veces como futuro. Y es el contexto inmediato el que nos ayuda a entender de qué manera la podemos traducir correctamente. Ahora, ¿cómo sabemos que lo estamos traduciendo correctamente si lo ponemos ya en presente de indicativo? Es decir, aquí, ahora, que ya, como dice ahí, porque esta leve tribulación produce en nosotros. Aquí, ahora, produce. ¿Cómo sabemos que es presente de indicativo? Que no está hablando del futuro o del pasado. Justamente por el contexto inmediato. Cuando dice, produce en nosotros un cada vez más, o sea, el contexto está indicando que es progresivo. Es presente continuo. Presente que no termina, es decir, terminará en la gloria. Es una acción continuada. Un cada vez más excelente peso de gloria. Da la imagen de ir creciendo en gloria. Algo que no es que vaya a suceder en el futuro, sino que ya está sucediendo aquí en la tierra y será plena en el futuro. Pero ahora ya se está produciendo. No podemos decir que el sufrimiento en sí mismo produzca la gloria, porque entonces hasta los incrédulos estarían recibiendo la gloria, porque ellos también sufren. Y no podemos decir esto. No es el sufrimiento el que produce la gloria, ¿verdad? Sino que, además también algunos cristianos incluso buscarían el sufrimiento para tener más gloria, ¿no? Pero no es esto, en realidad es Dios quien en su voluntad produce esa gloria, permite que la aflicción venga a nuestra vida y Él, Dios, es el que produce en nosotros esa gloria. Una gloria creciente. Yo creo que nosotros podríamos pedirle a Dios que nos ayude realmente, que nos permita ver de alguna manera ¿cuánto nivel de gloria hay en tu vida? Porque si es algo que se está produciendo, es algo que debería verse, ¿no creen? Si hay un peso de gloria en tu vida, es algo que debería verse, ¿sí o no? Algo glorioso, ¿qué significa? Que sobresale. A ver, ayúdenme a meditar en eso. ¿Qué significa algo que es glorioso? ¿Qué es? Espléndido. Que produce felicidad. Que brilla. A mí me trae a la memoria, por ejemplo, ¿recuerdan la transfiguración del Señor Jesús? Cuando Él se manifestó en su gloria, de alguna manera
nuestra gloria debiera verse. Si hay algún tipo de gloria en ti, debiera verse. Debiera haber diferencia entre los cristianos y los que no lo son, ¿no crees? ¿No debiera haber algo que nos distinga? ¿Un brillo especial? ¿A ti no te han dicho nunca alguien, cuando al final le has hablado del Señor, ha dicho, sí, yo sabía que tú tenías algo especial? ¿No te lo ha dicho nunca nadie? Sí, sí, yo notaba algo en ti. Y ellos no saben explicarlo. Hasta que le decimos, no, yo es que soy cristiano. ¡Ay, ya! Dios sabía que algo había en ti que te hacía distinto, que te hacía diferente. Pero qué bueno que los demás puedan percibir la gloria de Dios en tu vida. Porque debería verse. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la gloria de Dios se vea más en nuestra vida? ¿Perdón? Estar más tiempo en la presencia de Dios. Porque en realidad la gloria de la que habla aquí tiene que ver con eso, tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés bajó del Sinaí? Dice que su rostro resplandecía. Bueno, no se trata de que te ponga ahora ¿han visto ustedes ese invento de los japoneses? Ese invento de los japoneses que se ponen una especie de dentadura que parece que va sonriendo y va con lucecita. No se trata de eso, ¿verdad? Que vayamos con una sonrisita destellando luces. No. No una gloria artificial, sino la gloria de verdad. La gloria de Dios que te transforma. La gloria de Dios que te hace mejor persona, mejor padre, mejor esposa, mejores hijos. Una gloria que de alguna manera los demás puedan percibir, ¿no? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 18. ¿De qué habla Pablo aquí? Ayúdenme, por favor. ¿Del amor de Dios? Del amor de Dios. Porque lo temporal tiene fecha caducidad, es pasajero. De lo temporal y lo espiritual. Está haciendo un contraste, ¿verdad? Y él dice que las cosas que se ven y las que no se ven. De lo visible e invisible. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Y habla de lo que nosotros miramos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo eterno. Fíjense, es importante poner la mirada en lo que no se ve. ¿Y cómo se puede hacer eso? Porque por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero uno está convencido. No lo vemos, pero sabemos que es así. ¿Y por qué lo sabemos? Por el testimonio de Dios en su palabra. Eso, cuando nosotros vivimos de esa manera, eso produce una mayor gloria en nosotros. Cuando fijamos nuestra mirada en las cosas celestiales, las terrenales dejan de tener importancia. De esto Pablo habla en muchísimos pasajes. Vamos a ver algunos. Quiero que vengan conmigo. Movamos la Biblia. Romanos 8, 24. A ver. Romanos 8, 24. ¿Cuántos de aquí son salvos? Dios quiera que todos, pero bueno. Dice, Romanos 8, 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Fíjate tú que son palabras como casi contradictorias, ¿verdad? En esperanza, la esperanza es algo futuro. Fuimos, que es algo pasado. En esperanza fuimos salvos. Así que estamos en medio de lo que esperamos y de lo que fuimos. Es decir, estamos en medio. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve
no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Así que nosotros sabemos que somos salvos, ¿sí o no? ¿Podemos saberlo? ¿Podemos estar seguros? Claro. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y se refiere a la vida eterna, ¿verdad? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Porque por cuanto rehúsa creer en el Hijo. Pero nosotros podemos estar seguros que tenemos la vida eterna. Tenemos la salvación. Pero es algo que todavía como que la esperamos, ¿verdad? Porque en esperanza fuimos salvos. No lo vemos todavía, pero sabemos que lo vamos a ver. Va a llegar un día en el que nosotros vamos a disfrutar plenamente de lo que no se ve. Ahora no lo vemos, pero lo vamos a ver. ¿Recuerdan las palabras de Job? De oídas te había oído, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Y aún después de deshecha esta mi piel, o sea, de deshecha esta, ¿sí? ¿Cómo dice? Después de deshecha esta mi carne o no sé qué, dice, he de ver al Dios vivo. O sea, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que todavía no se ve, pero convicción, firme, fe. Miren en Hebreos capítulo 11, que es lo que decíamos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. ¿Tú te imaginas que tú tuvieras seguro que te va a tocar la lotería? Hay mucha gente que están seguros de que le va a tocar la lotería de Navidad. Se van a hacer ricos. Están seguros. Pero ¿saben qué? Eso es una esperanza hueca, vacía. Primero porque no están seguros, pero simplemente no pueden estarlo. Porque no hay nada que les pueda dar esa seguridad. Ahora, nosotros sabemos que un día vamos a estar con el Señor. Y podemos estar seguros. Porque Dios lo ha dicho y Dios no miente. Y aun cuando nosotros no lo tengamos, aun cuando no lo estemos disfrutando todavía, la fe es la certeza de lo que se espera. Lo tenemos seguro. Es cierto. Lo vamos a recibir. La convicción de lo que no se ve. Y hay un montón de pasajes. Pablo habla en Colosenses 1.16, el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1.18. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla de esto, ¿no? De que el cristiano debe vivir por fe y no por vista. ¿Verdad? Por fe y no por vista. ¿Iba a decir algo? Amén. Amén, dice. No nos preocupamos tanto por lo que nos pasa en esta vida, que sí que hay que preocuparse, pero no tanto porque sabemos que esta vida pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna y maravillosa. Por tanto, este pasaje nos habla de ser espirituales, de darle mayor importancia a las cosas que no se ven que a las que se ven. A lo eterno, más que a lo temporal. A veces nos angustiamos por lo temporal. A veces solo miramos lo de aquí abajo. Pero de vez en cuando tendríamos que quitarnos la gorra o echarnos la visera para atrás para que podamos mirar hacia arriba y ver lo que no se ve. ¿Sí o no? ¿De qué modo se viven mejor las aflicciones? ¿Con esperanza o sin ella? Una vez me dijeron, bueno, y si tú pasas, estaba testificándole a alguien, y me dice, ¿y si tú pasas toda tu vida en el rollo ese de la Biblia? Y después te mueres y resulta que no hay Dios. Vaya preguntita, ¿no? Yo le dije, no pasa nada. Porque el cambio que Dios ha producido en mi vida ya mereció la pena. Pero ahora te voy a hacer la misma pregunta a ti. ¿Y si tú vives toda tu vida pensando que no hay Dios y te mueres y resulta que sí?
Así que aunque solo sea por si acaso, es más inteligente creer en Dios que no creer en Él. ¿Es verdad o no? Es más inteligente. Una aflicción, aflicciones vamos a tener, Jesús lo dijo, ¿verdad? Mientras estemos en el mundo tendréis aflicción. Pero nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y esa seguridad, esa certeza que nos da la fe en Jesús, nos ayuda porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Qué bueno. Mirando lo espiritual, no nos o sea, realmente cuando nosotros leemos el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Nos identificamos con esos héroes de la fe que bueno, fueron capaces de ver lo que otros no veían. Noé fue capaz de ver el diluvio antes de que sucediera. Creyó a Dios. Los otros no lo veían. Si nunca cayó agua del cielo. La tierra era regada por un vapor que subía de la tierra. Nunca había llovido. Pero Noé dijo, se van a abrir los cielos y va a caer agua. Y la gente no le creyó. Pero Noé supo ver lo invisible. Y se salvó él y su familia. Mucha gente a veces dice, bueno, pero todo el mundo no va a estar equivocado. ¿Has oído esa frase alguna vez? Todo el mundo no puede estar equivocado. ¿Solo tú vas a tener razón? Si lo que tú dices es lo que Dios dice, tú tienes razón, aunque todo el mundo esté en contra. Así que certeza, seguridad, convicción. Conforme a la fe murieron todos estos, dice Hebreos 11, 13, ¿no? Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué es más importante? ¿Lo temporal o lo eterno? Pablo insiste en eso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas invisibles, las que no se ven, las que nos apropiamos por fe en Dios. La palabra de Dios nos insta, nos exhorta a poner los ojos en Jesús. Y ahora nos vemos a Jesús, ¿verdad? Ahora nos vemos a Jesús, pero tenemos que poner los ojos en Él y no en la gente. Mucha gente te va a criticar por creer en Cristo. No ponga los ojos en la gente, pon los ojos en Jesús. El vaso de barro no solamente contiene el tesoro del Evangelio, ¿recuerdan cuando hablábamos del vaso de barro? Sino que también contiene lo que la experiencia, lo que se acumula por la experiencia de vivir la vida cristiana, además de la esperanza eterna. Bien, vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a leer estos 5 versículos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, reservada en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando Pablo ahí?
ver. Los eruditos, cuando leen estos pasajes se vuelven locos, porque ellos sacan falsas conclusiones, se plantean 1000 preguntas que después no saben llegar a conclusiones. Solo les sirve para confundirse y confundir a los demás. En estos primeros versículos, Pablo lo que está es concluyendo justamente su discusión, toda la discusión que él ha venido haciendo a lo largo de los vasos de barro, ¿recuerdan? Y él va a hablar de la resurrección y va a hablar de la transformación que se produce en el cristiano, ya sea que muera y resucite cuando Cristo venga, o ya sea que sea transformado cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia, ¿verdad? Las palabras del apóstol Pablo sobre el hogar celestial junto al Señor es el clímax, el resumen de toda esta discusión. Palabras que dejan ver claramente que el apóstol Pablo no se deja deslumbrar por lo temporal, por las cosas de la tierra, sino que siempre está anhelando lo del cielo, lo celestial, lo eterno. Y aunque, como digo, los teólogos se hagan un lío con estas palabras, la verdad no es tan complicada. Basta con que vayamos paso a paso y no salgamos de lo que está escrito. El problema de muchas veces de los teólogos es que se salen de lo que está escrito y se inventan 1000 cosas. Ahora, comencemos. Pero sabemos. ¿Recuerdan que ya hemos hablado de esta expresión, como Pablo continuamente la repite? ¿Qué significaba esta expresión? Certeza. Que ya se lo había enseñado. Pablo le está recordando cosas a los corintios que ya él le había enseñado anteriormente. No le está contando algo nuevo, no les está revelando nuevas doctrinas, ni está cambiando la doctrina que ya les había enseñado. Les está diciendo cosas que ya ellos sabían. Porque sabemos, ustedes saben, ya les dije, ya les enseñé. ¿Ok? Algunos eruditos malintencionados dicen que Pablo realmente en estos pasajes estaba cambiando su postura. Dice que él ya se estaba haciendo viejo, estaba viendo próxima la muerte y perdió la esperanza de que el Señor iba a venir pronto, y entonces, bueno, pues ya se hizo a la idea de que iba a morir. Pero mire, qué tontería, eso no se sostiene bíblicamente. No podemos montarnos en el caballo de la imaginación y galopar hacia el horizonte porque nos perdemos. Hay que mantenerse en lo que está escrito, como el propio apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 4:6, acostumbrarnos a no ir más allá de lo que está escrito. Si estudiamos 1 de Tesalonicenses capítulo 4, si estudiamos 1 de Corintios capítulo 15, nosotros vamos a comprobar que Pablo no cambió su teología, sino que se mantuvo siempre predicando las mismas cosas. Salvación por fe en Jesús, fe en la resurrección y en la vida eterna. Pablo no cambia su mensaje. El conocimiento de las cosas futuras no se adquiere en la imaginación del ser humano. No es que Pablo, llegado un momento, dependiendo de su experiencia, ay, se me ocurre que ahora resulta que... Oiga, no es así. Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Cuando lean un libro y escuchen o lean a un teólogo decir, no, eso es que Pablo creyó que no sé qué, que cambió, que... Oiga, no crean nada de esas cosas. Crean lo que dice la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Espíritu Santo no te dice hoy una cosa y mañana la contraria. Él te expresa la verdad y es la misma verdad. Pablo no cambió para nada su doctrina, su teología. Él dice, porque sabemos... ¿A qué es lo que sabían? ¿Qué es lo que sabían? ¿A qué se refiere Pablo? Dice que si nuestra morada terrestre, yo me imagino a Pablo señalando su cuerpo, este tabernáculo, porque de eso es de lo que él está hablando realmente.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Algunos teólogos piensan que aquí se está refiriendo al tabernáculo que Dios le encargó a Moisés que hicieran. Pero no hay base bíblica para creer eso. La palabra tabernáculo en realidad es tienda. ¿Recuerdan esas tiendas en las que vivían los judíos mientras que ellos viajaban por el desierto? Eran tiendas que se montaban y desmontaban con mucha facilidad. ¿Ok? A eso es lo que Pablo se está refiriendo ahí. El tabernáculo que Dios le encargó a Moisés era un tabernáculo bastante complicado de montar y de desmontar. ¿Ok? Porque tenía muchísimas cosas, muchas cortinas, muchas columnas, muchas telas, muchas cosas. Pero él va a usar en este pasaje, en estos primeros 5 versículos, Pablo va a usar 3 metáforas para hablar justamente de eso, del cuerpo. Él va a hablar de la tienda o del tabernáculo, va a hablar de las vestimentas y va a hablar de la vivienda, de la casa. Y esas 3 metáforas se refieren al cuerpo humano. Esta tienda, este tabernáculo, esta casa en la que vivimos aquí ahora, ¿ok? Si esta casa se deshiciere, tenemos otra reservada en los cielos. Está comparando el cuerpo físico con el cuerpo celestial. El cuerpo mortal con el cuerpo glorificado, con el cuerpo inmortal. Él era hebreo y conocedor de la cultura hebrea. Él sabía realmente la historia de su pueblo y sabía realmente cómo eran las tiendas, cómo se desmontaban fácilmente. Y las palabras tabernáculo, edificio, así como desnudos y vestidos o revestidos, todos se están refiriendo justamente a lo mismo, a nuestro cuerpo. Ahora, ¿quién hizo nuestro cuerpo? ¿Seguro? Dios es quien hizo nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice que Adán lo formó ¿de qué? De barro, del polvo de la tierra, ¿verdad? Y en Génesis 2:7 lo tenemos ahí escrito, que Dios lo hizo. Job dice, tus manos me hicieron y me formaron. Estas palabras se repiten también en el Salmo 119, versículo 73. Está hablando de que Dios nos hizo. Y el profeta Isaías en el 64:8 dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sin embargo, aquí dice que la casa que tenemos en el cielo, dice, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos. ¿A qué se refiere? A la casa celestial. ¿Por qué no es hecha de manos? Porque nadie la puede hacer. Porque es espiritual. Se refiere que no es hecha por manos humanas, ¿verdad? No es hecha por manos humanas. Esta frase, no hecha de manos, nos recuerda a esa otra frase en la que dice que Dios no habita en templo hecho de manos, ¿verdad? Dios no habita Dios no habita en este local. Dios habita en nosotros. ¿Entienden la diferencia? La iglesia no es el local. La iglesia somos nosotros. Dios no habita en templo hecho por los hombres. Dios habita en el templo que Él ha hecho. Por eso no es hecha de manos, no se refiere a que no nos haya hecho Dios o que la casa que nos espera, el cuerpo que nos espera glorificado no lo haya hecho Dios, sino que se refiere a que no lo han hecho los hombres. ¿Ok? No hecha de manos. Eterna. El ser humano lleva mucho tiempo soñando con la inmortalidad. Esta semana leí una noticia que afirmaba que una empresa asegura que para el 2030 conseguirá resucitar a los muertos.
Es la esperanza del ser humano, vencer la muerte. Pero la muerte está en manos de Dios, no en manos del ser humano, ¿verdad? También leía una noticia en la que un científico ha descubierto que un pueblo, no sé si es esquimal o no sé qué, ellos toman una bacteria en el agua que ellos toman, ahí contiene una bacteria que les hace ser jóvenes mucho más tiempo, ¿no? Mueren muy mayores y siempre con la piel tersa, sin arrugas y tal, mueren muy jóvenes. O sea, con muchos años, pero jóvenes, manteniéndose jóvenes. Y entonces este científico se aplicó a sí mismo esa bacteria para ver cómo reaccionaba. El hombre sueña con la inmortalidad. Ahora, si tú quieres ser inmortal, hay un camino muy sencillo. Cree en Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es decir, volverá a la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no permanecerá muerto. Así que si tú quieres ser inmortal, lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Ahora, déjame darte una mala noticia. En realidad ya tú eres inmortal, aunque no creas en Jesús. El problema es dónde vas a pasar la eternidad. Porque la puedes pasar en la gloria que Dios está preparando para sus hijos, o lo puedes pasar en el lago de fuego haciéndole compañía al diablo, al anticristo y a todos aquellos que se rebelan contra Dios. Así que, fíjense qué cosa. Nosotros los cristianos no necesitamos soñar con la eternidad, ni con la vida eterna. Sabemos que ya somos eternos, pues tenemos la promesa del Señor de que así es. Tenemos motivos más que suficientes para creer a Dios, ¿sí o no? ¿Podemos creer a Dios? ¿Y qué garantía nos da para poder creerle? ¿Perdón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía, que no, ahora vamos a hablar de eso. Las arras del Espíritu, amén. Pero además, es que alguna vez nos falló, alguna vez nos mintió, alguna vez Dios dijo algo y fue mentira. No, nunca. Así que podemos confiar en Dios. Hay gente, ustedes saben que hay gente que creen su religión es la ciencia. Sí, creen en la... Por ejemplo, hay mucha gente que cree en la evolución. Para creer en la evolución, en la teoría, porque sigue siendo una teoría, para creer en la teoría de la evolución necesitas más fe que para creer en el relato bíblico de la creación. Mucha gente tiene fe en la evolución, tienen fe en la ciencia, en lo que los científicos le dicen. Pero si nosotros analizamos la ciencia, si tomamos el conocimiento humano desde el principio y lo analizamos, nos damos cuenta de que la ciencia, a cada paso que da, lo único que demuestra es que antes estaba equivocada. Por ejemplo, antes decían que la Tierra era plana, ¿verdad? Y que al final del mar había como un precipicio, que no se podía navegar para allá. Y los marinos tenían miedo de ir muy adelante en el agua. Ahora ya se sabe que eso no es así, que la Tierra es redonda, ¿verdad? Pero la Biblia ya decía, 3000 años antes de Cristo, ya decía que la Tierra era redonda. Los hombres creen a los científicos. Nosotros podemos creer a Dios. Porque los científicos se equivocan, pero Dios, no. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así está escrito en la palabra, ¿verdad? Ahora, él dice ahí, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto mismo, también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Un poquito? ¿O lo dejo? Bueno, lo dejamos.
Bueno, un poquito más, permítame un poquito más. Que se me va el tiempo muy rápido. Dice ahí, y por esto también gemimos. ¿Quién no gime ante el peso de las limitaciones físicas, verdad? Ahí venía nuestra hermana Ángela con su problema, Miguel ahora le han descubierto que el corazón se le infla. Es un corazón muy grande este Miguel. Entonces, es que uno que si la lumbalgia, que si le falta un pulmón al otro, que si cáncer de esto, que si cáncer del otro. Sí, gemimos dentro de nosotros queriendo ser libertados de este cuerpo de muerte y recibir ese cuerpo glorioso que el Señor está esperando, con el que el Señor nos está esperando en los cielos. Amén. ¿Quién no anhela ser liberado de todas estas limitaciones, de todas estas aflicciones temporales, ¿no? El propio apóstol Pablo deseaba realmente verse libre de todo eso. Y aunque el cuerpo con frecuencia tenía que soportar dolores lacerantes, maltrato físico, él en su hombre interior triunfaba mediante la fe en Jesús, ¿verdad? Algunos eruditos creen que Pablo estaba afirmando con estos versículos del capítulo 5, del 1 al 5, que el cristiano recibe su cuerpo inmediatamente que muere. Pero realmente no es eso lo que el apóstol está diciendo ahí. El argumento que plantea es que para un judío es impensable un alma sin cuerpo. Pero bueno, la Biblia nos muestra pasajes, en Apocalipsis por ejemplo, ¿no? Donde se ve las almas, no dice los cuerpos, dice las almas de los que han muerto y tal, que claman, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo? Pero es así, ¿no? Al parecer la palabra tenemos es la que ha creado ciertas dudas. En el versículo 1 del capítulo 5 dice, tenemos de Dios, tenemos. Pero ustedes saben que el lenguaje hebreo es así. El ya, pero todavía no. Ellos, esto es muy habitual dentro de la mentalidad hebrea. Podemos asegurar que lo tenemos porque son promesas de Dios, pero todavía no la tenemos. La tenemos en fe, ¿ok? No la estamos disfrutando todavía, pero ¿podemos estar seguros de que la vamos a disfrutar? Sí, porque sabemos que quien lo ha prometido no nos va a fallar. Por tanto, aunque no la tengamos, podemos decir que la tenemos. Y hay un versículo que dice que cuando miramos como si ya lo hubiéramos recibido, como que ya lo estamos viviendo. Así que, bueno, ¿qué cristiano no conoce, por ejemplo, las palabras de Juan, capítulo 14, que es un pasaje maravilloso, ¿no? Donde dice el Señor Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para Diana, para Ronald, para Ángela. Voy pues a preparar lugar para Paco, para John, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué cristiano de verdad, sincero, auténtico, dudaría de estas palabras? Si dudas de estas palabras, que no eres cristiano. Así de simple. Pero el cristiano de verdad cree a Dios y sabe que Dios no le va a mentir. Con frecuencia este tipo de cuestiones crean problemas a los estudiosos, porque ellos no pueden entender eso, porque no tienen fe. ¿Cómo va a decir que lo tiene si no lo tiene? Pero bueno, lo tenemos por fe, lo damos por cierto, lo damos por seguro, lo damos por sentado. En la sabiduría humana es imposible entender a Dios. Pero como digo, algunos llegan tan lejos incluso de acusar al apóstol Pablo de estar adaptando su mensaje a la filosofía griega. No, eso es que Pablo está hablando ahí para los griegos, porque, pues mire, no tiene nada que ver de eso. No hay fundamento para pensar
eso, sino que la palabra de Dios debe ser interpretada a la luz de sí misma, no a la luz de la filosofía griega, no a la luz de lo que digan los paganos. No, en estos días se han liado una con el tema de la Navidad que ustedes no se pueden imaginar, ¿no? Pero porque la gente, no, porque eso es pagano, eso tiene un origen no sé qué. Si usted pone un árbol de Navidad, usted está adorando al diablo, no sé cuánto, porque eso es de acera, usted está adorando a Talmud, porque... y no se dignan a abrir la Biblia y leerla. Están hartos de leer paganismo, lo que dice la Wikipedia, lo que dicen los historiadores ateos, lo que dicen gente que no conoce la Escritura, y se dejan llevar de esas tonterías. Y son incapaces de leer lo que dice la palabra de Dios. Por eso se confunden, por eso no saben la verdad, por eso creyendo ser cristianos, creyendo que andan en caminos derechos, realmente están en caminos de muerte. Ahora, cuando conocemos la cultura y el lenguaje hebreo, sabemos que con frecuencia ellos llamaban a las cosas que no son, como si fueran. Dormid ya y descansad, le dijo Jesús a sus discípulos. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando Cristo dijo eso, ¿estaba ya entregado? No, iba a hacerlo, pero en ese momento no. Pero Él dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Teología, como digo, se repite esa enseñanza, ya, pero todavía no. Cuando Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya somos ciudadanos del cielo. ¿Pero vivimos en el cielo? No, pero somos ciudadanos del cielo. En esperanza, en fe, podemos estar seguros, ¿sí o no? Podemos estar seguros. Por tanto, lo dejamos aquí porque si no voy a tener que fregar los platos después. No, es broma. El estudio de la palabra es una maravilla. Miren, yo les invito, por favor, lean este capítulo una y otra vez. Mediten en él, en las cosas que van leyendo. Si les surge alguna duda, si les surge alguna pregunta, anótela. Y así el jueves que viene, si Dios quiere, podemos hablar de ella. Amén. Lo dejamos aquí, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.